se asocia lo de ese día de Jehová con lo del sonido de la trompeta. ¿Por qué ese sonido incitaba, empujaba, provocaba que quien oía se pusiera, uno, alerta, dos, entrar en acción? Déjeme decirle que hay una asociación de ideas en los escritos de los profetas donde se nos hace ver que el que viene a redimir es el mismo que viene también a juzgar. Y por eso depende de cómo vayamos planteando nuestra relación con Él, así será el día suyo, o glorioso o terrible para nosotros. Y ese mismo que redime, que juzga, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es debido a la incapacidad nuestra o de los suyos, de los que somos de Dios, que Él tiene que meterse, que Él tiene que intervenir. Aquí ya no se trataba de mandar a otro profeta. Aquí no se trataba de pedirle a un ángel que viniera. Aquí se trataba de algo más que eso. Se hacía indispensable, necesario que Dios mismo, y déjenme insistir en eso, que Dios mismo viniera, salvara, recuperara, restaurara. Porque aquí no había con quién. Es que por eso es bueno leer la Biblia despacio. Mire, la situación estaba tan grave que yo le quiero hacer una pregunta. Si usted ha leído, como sé que lo ha hecho, los escritos del profeta Isaías, ¿cuántas personas cree usted que estaban en el templo en la ocasión aquella que Isaías tuvo la revelación? ¿Sería que estaba solito Isaías y nadie más que Isaías ahí? O déjeme preguntarle otra cosa, ¿sería que habían otros? ¿Usted qué opina? ¿Cuántos de esos otros fueran sacerdotes, levitas, adoradores que como él habían venido al templo, vieron lo que él vio? Por lo menos, como estábamos charlando allí con el hermano Jimmy, y él decía, pues yo pienso que fue solo él, porque si no, no hubiera escrito vi yo. No escribió vimos varios, vi yo. Y déjeme volver a repetir, si este es el caso, el mensaje de ayer, porque hay gran poder en la repetición.
Dios siempre hace lo mismo cuando quiere tratar con nosotros. Primero, nos trae a un conocimiento profundo de quién es Él. Eso es lo que se nos dice ahí en Isaías capítulo 6. Lo otro que Dios siempre hace es que después de hacernos conocer, no como veníamos conociendo, porque no es lo mismo que otro le hable a uno acerca de Dios a una manifestación que Él personalmente le hace a uno. A mí sí me gustaría averiguar, y donde yo soy muy preguntón, donde yo hubiera vivido en los tiempos de Isaías, yo le habría dicho: oíste, Isaías, antes de lo que te pasó allá en el templo, ¿cuántas veces tuviste esa experiencia respecto a tu propia persona en cuanto a tu indignidad? En cuanto a tu estado espiritual o a tu nivel espiritual. Yo no sé si antes de eso Isaías fue entrando como quien dice: aquí vengo. Pero mijo, otra cosa fue cuando Dios le mostró su gloria. Entonces Isaías pensó de pronto en lo que no había pensado tan seria y profundamente como tuvo que pensar después de que contempló la gloria de ese Dios que se debía de adorar, servir y obedecer, y a quien en su pueblo estaban desafortunadamente ignorando, desobedeciendo y respetando, etcétera, 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 etcétera. Y cuando él tiene esa experiencia donde ve que allá en el cielo a él se le reconoce, a él se le adora, a él se le respeta, ante él las mismas potestades celestiales se sienten como cohibidas ante la grandeza de él. Era tan magnífica la visión que de lo uno pasó a lo otro. ¿Qué fue lo otro? ¿Quién soy yo? ¡Ay de mí! Porque soy hombre inmundo de labios, que habito en medio de un pueblo que tiene los labios como yo, inmundos. Y yo he visto lo que los demás no han visto en este momento. Déjeme decirle que ahí lo que hubo fue un acto de gracia. Porque los labios de Isaías y de ahí en adelante, porque déjeme decirle que dándole la razón al Señor que nos visitó, los labios de un hombre no pueden ser inmundos sin que su corazón esté ¿cómo? Pues inmundo. Porque la inmundicia que hay en la boca, ¿de dónde es que sale? Ahí lo que hubo fue un acto de soberanía, de gracia.
gracia, gracia, bondad, generosidad. Aquí no hay con quién. Y él ve que llega ese hombre, para mí bien joven, y pone los ojos en él. No porque él fuera mejor que los demás. ¿O usted qué cree que cuando Isaías dice, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. Dígame una cosa, ¿no era él como los demás? ¿Sí o no? Hermanos, mire, Dios para poderse hacer a alguien tuvo que hacer un acto de gracia. Y en una forma muy simbólica. Uno de los querubines, cuando Isaías hace esa confesión respecto, uno, a la grandeza de Dios y dos, respecto a la condición propia, vuela. O sea que fue con presteza y llevaba un carbón encendido que lo tomó con pinzas. Déjeme repetir lo de ayer, eso tiene significado. Y se le acerca a ese hombre que estaba con un corazón temeroso, contrito, humillado. Y ¡tas! Lo toca y me imagino el quemonazo. Y oye, que el que traía el carbón dice: esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Noten ustedes, se usa fuego, o no es fuego, un carbón encendido. Tanto fuego había que lo quemó. Y dice acá el texto, que oye entonces una voz. Era la voz del Señor, que ahora, como quien dice, usted entra a formar el equipo de colaboradores míos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y recordemos que Isaías inmediatamente responde: heme aquí. Yo no sé si levantó la mano. Heme aquí, envíame a mí. Alguien me dijo: óigame, ¿y dónde dice que lo quemó con ese carbón encendido? Y le dije: ¿y dónde a alguien lo tocan con un carbón encendido y no lo queman? Déjeme hacer una reflexión
después de que a uno lo tocan con un carbón encendido en la boca. Trate, por favor, de ayudarme en esto con la imaginación. ¿Qué queda después de eso? ¿No queda una señal acá en la boca? ¿No queda una marca? ¿Queda o no queda? A ese hombre ya marcado es al que Dios involucra para que a partir de Él sea el señalado para llevar su palabra. Hay muchas cosas con relación a todo esto en el libro del profeta Isaías. Y repito, tiempo es lo que hace falta para que podamos verlo. Pero miremos al menos algo. Ayer hacíamos mención que en los escritos proféticos se hace evidente que ante la inminencia del día de Jehová, a Dios, déjeme usar esa expresión, trataré de que sea utilizada en la mejor forma. No le quedó más remedio sino hacer un paréntesis, hacer una pausa en lo que él tenía en su anticipado conocimiento decidido. Y miren ustedes, ayúdenme a juzgar si es así o no es así. Dice Isaías en el capítulo 61, verso 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ojalá si me dieran un micrófono que me deje mover por donde sea, inalámbrico. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Noten ustedes que en ese libro se insiste en el quebrantamiento del corazón y en el abatimiento. Porque, hermanos, los efectos del pecado son desastrosos, nocivos en el individuo, en el pueblo, en la época de Isaías, en la época en que Jesús vino o en la época nuestra. Es tremendo. Y por eso la palabra que da Isaías respecto a su experiencia con Dios es
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me envió. ¿Cómo lo envió? Ungido. ¿A qué lo envió? Escuche eso, porque es que algunos ahora, yo estoy leyendo aquí, conservando los principios del ayer. Algunos ahora ya no quieren cambiar esto, que se puede predicar sin la unción. Yo lo invito para que por favor recapacite en esto que estamos estudiando. Me ungió Jehová, me ha enviado, no sin unción, es con la unción. Déjeme, sí, discúlpeme, pero si es del caso yo me siento, pero es que yo quiero, así como se tomaron tiempo para cantar, yo quiero tomarme un tiempo para enseñar. Me ungió Jehová para predicar. Usted dirá, eso era porque se trataba de Isaías. Bueno, espérese un momentico y verá. Vamos despacio y bien caminado. Me ungió Jehová, me envió, ya ungido. Déjeme repetir, no sin la unción, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Que hermano, vea, para hacer esta labor con gente que se ve atrapada en la desesperanza y el pesimismo, se necesita tener el respaldo de lo alto. Y si no, olvídese, porque esta buena nueva tiene que venir acompañada con un ejercicio de poder, de autoridad. O si no, la buena nueva no funciona. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero otra es hacer que eso que se dice con la boca tenga respaldo. ¿A qué más lo envió? A vendar a los quebrantados de corazón. Mire, primero a darle buena nueva a los abatidos. Esos son los que se mencionan antes como, gracias, hermano, como los de corazón apocado. Un corazón apocado es como se dice ahora, un corazón achantado. A los quebrantados de corazón, los que están tristes, decepcionados. Que hermano, el pecado esos efectos produce. Y aquí tiene que haber gente que pueden dar razón de lo demoledor del pecado. Lo abate a uno, le quebranta el corazón. ¿A qué más
enviaron a Isaías, el hombre que se le marcó, el hombre a quien se le ungió. A publicar libertad a los cautivos. Esos cautivos, cuando uno más grande que Isaías vino, y ese sí no recibió la unción de otro, ese nació sin pecado, ese nunca hizo pecado, a ese no se le halló maldad en su boca. Adórelo a Él. Adórelo, adórelo, adórelo a Él. Él vino a libertar a los cautivos. Y mire, estaban tan llevados del que los tenía cautivados que cuando lo oyeron a él, los muy groseros fueron capaces de decir: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Oiga pues lo que usted dice. Jamás. Porque es que el pecado hace que uno ignore su pasado y que se meta mentiras y se las diga a los demás. Aunque lo más difícil es meterse las mentiras uno mismo, porque hay algo por allá por dentro que le dice que va, carreta, paja, mentiroso. Eso no es así. Pero los muy sinvergüenza fueron capaces de decirle al mismísimo Señor que no habían sido esclavos de nadie. O sea que por allá, en tiempos pasados, ni se conocieron a los caldeos, ni a los asirios, ni a los griegos. Y esos señores que habían venido por allá de la península itálica y que tenían copado el país con sus legiones, ellos estaban era de turismo. Ay, no sean mal pensados. Imagínense, bien invadidos como estaban. Y es que no hemos sido esclavos de nadie. Eso hablando de los hombres, para no hablar de otras cosas. Porque la peor esclavitud que un hombre padece o una nación padece no es aquella que le ocasionan sus congéneres, no es aquella que le ocasionan las naciones vecinas, las potencias del mundo en su momento. Lo peor de todo es esa opresión, esa esclavitud al que se somete al hombre, al pueblo, por parte de la potestad de las tinieblas, por parte del mismo infierno. Eso sí que es terrible. Y Jesús les dijo: el que hace pecado. ¿O no fue así que les contestó? El
el que hace pecado. Yo quiero repetir esas palabras que Jesús dijo en esa ocasión ante estos que querían ignorar su pasado y distorsionar, ignorar su realidad presente inmediata. Oiga, y déjeme decirle que se les venía algo encima, que ese que estaba ahí hablando con ellos, después les dijo: vea, tercos que son, ¿cuántas veces yo quise darle protección, como hace la gallina con sus polluelos? Y se puso a mirar la ciudad y se le quebrantó el corazón y se puso a llorar porque él sabía lo que se venía. No iba a quedar de todo eso que estaba en pie ahí. No iba a quedar piedra sobre piedra. Permítame, por favor, se lo suplico. El Espíritu de Cristo que está en mí te urge para que te reconcilies con Él. Yo sé que Él, no solo antes de su visitación acá, cuando se manifestó en carne, insistió muchas veces en brindarle protección a los suyos y ellos no quisieron. Yo sé que después de eso Él ha continuado insistiendo, y aquí hay gente que puede dar testimonio de cómo Dios ha insistido, cómo Dios en su benignidad les ha guiado más de una vez al arrepentimiento, para que cambien esa manera de pensar. Adóralo a Él, 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 adóralo a Él. Por eso se asocia una cosa con otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Que Él vino a consolar, note, a todos los enlutados. Yo no sé cuántos tengan una tristeza tan terrible que el luto no lo tienen por fuera, sino por dentro. Pero ese que vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ese y no otro, es el que debía de venir a consolar a los enlutados.
Ese día se tocaba trompetas. Y déjeme volver a recordar, tocar en hebreo significa empujar. Ese día que empezaba el año agradable era un año de gracia, de amnistía, de perdón, de restitución, donde lo que no se había podido recuperar le era devuelto, donde toda deuda se tenía. Escúchenlo como lo digo, se tenía que perdonar. Fuera poca, mediana, mucha. El año de la buena voluntad de Jehová. Miren ustedes cómo se asocia una cosa con otra. ¿Y el día de qué? De la venganza. Del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, porque hermano, eso que Él nos trajo nos arropa, nos viste. De alegría en lugar de espíritu angustiado. Mejor dicho, eso es una maravilla. Cuando Él vino, dice Lucas en la versión que nos da, de lo sucedido, Jesús entró a la sinagoga. Estoy citando el Evangelio según Lucas, capítulo 4, verso 16. La segunda parte del texto. Entró en la sinagoga. Y él tenía una buena costumbre. Una costumbre que nosotros ojalá la tengamos en cuenta. Y es que el día de culto es el día de culto. Ese día no es para ir a pasear. Él tenía esa costumbre que cuando llegaba el día de la adoración, él no se iba para otra parte. ¿Sabe para dónde se iba? Para la sinagoga. Será la costumbre de él. Desafortunadamente uno de los nuestros, inspirado por el Espíritu suyo, tuvo que escribir una carta a los hebreos diciéndole: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
A lo que eso fue por allá. Eso por aquí no pasa. Por allá. Y eso en ese tiempo, en el de ahora no. Pero él tenía esa costumbre. Yo no sé si esa costumbre de él es también la suya. ¿Cuántos decimos que andamos como él anduvo? No se oyó. ¿Cuántos andamos como él anduvo? Bueno, eso también tiene mensaje. Yo le recibo el mensaje. Dice Lucas que se levantó a leer. Anóteme eso para esos que por ahí andan cuestionando a Jesús y diciendo que él no sabía escribir y que no sabía leer. Anótese esta. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el que allá donde estábamos leyendo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así fue que empezó esto. ¿Será que yo no necesito de la unción? ¿Será que yo puedo tomarme la libertad de decirle a otros no que vaya, hágale, predique? Conservando los principios del ayer. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Siga leyendo a ver si el resto de lo que estaba escrito ahí en el libro de Isaías, Jesús lo leyó. Interrumpió la lectura ahí. Y déjeme decirlo, esto no se ha acabado hace rato, porque Dios en su misericordia hizo lo que no podía el hombre hacer. No sé cómo lo hizo, pero que lo hizo, lo hizo. Que lo hizo, lo hizo, que lo hizo, lo hizo, que lo hizo, lo hizo. Y por eso no siguió leyendo el resto de lo que usted y yo leímos. El día de la venganza del Dios nuestro. Sino que más bien hizo esto otro. Enrolló el libro, que era un pergamino, y se lo dio al ministro. Y vea, se sentó.
y se sentó. Y claro, la gente que estaba pendiente, permítame, colocaron los ojos encima de él. Y cuando ellos estaban con los ojos puestos en él, yo me imagino a Jesús mirándolo. ¿Y sabe qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se acuerda lo que leímos ayer en Ezequiel 9? Como antes de la ejecución del juicio, Dios dice: antes de hacerse lo que se debe de hacer, yo necesito que se haga otra cosa. Que se le ponga una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que ocurren aquí. Ezequiel 9:4. Y a otros dijo: pasad por la ciudad en pos de él, o sea, del que iba colocando la señal. Matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Para Pablo, Dios por su espíritu nos señala. Yo quiero que usted por favor vuelva y piense lo mismo que pensó ayer. Yo no he hecho sino pensar en eso. Ayer citaba en la epístola a los Efesios, pero no crea que es solamente en la epístola en los Efesios en donde se habla acerca del sello. Déjeme, me siento. A lo que vinimos vamos. Vea, yo quiero que cuando ese día llegue, yo no esté por aquí.
Porque hermanos, vea, el que se quede aquí, por más durito que sea, por más picadito que sea, por más fuerte que sea, por más posición que tenga, por más poder que tenga, póngale poder político, poder económico, poder militar. Déjeme decirle que cuando ese día llegue, la cosa va a ser muy difícil. Por eso lo primero que él hace antes de es señalar, es marcar. Y con eso que marca es con lo que él levanta. Y cuando se venga ese viandao que está anunciado desde hace tiempo, vea, en un abrir y cerrar de ojos, no vamos a quedar ni uno solo aquí abajo. Ni uno solo. Y voy a decirles por qué. Hay algo que es muy propio de Dios. Y es que todas las promesas de Él son en Él. Son en Él. Son en Él. Son en Él. Sí y amén. Y déjeme decirles que cuando Pablo pensaba en eso, decía, por medio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que andamos anunciando el reino suyo. Y a mí no me venga a decir que ese reino lo podemos anunciar a punta de gritos y nada más que de gritos. Ese anuncio tiene que estar acompañado con poder. Ese anuncio tiene que estar acompañado con poder. ¿O no fue así que él dijo? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. Y ese reino que está aquí y que se hace evidente mediante las señales del Espíritu del Rey que habita en nosotros. El Espíritu del Señor que habita en nosotros. El Espíritu del Amo que habita en nosotros. El Espíritu de aquel que puede subordinar todas las cosas debajo de sus pies y someterlas bajo los pies de su iglesia. Ese espíritu, decía Pablo en la segunda carta a los Corintios, es el que nos unge. Si quiere, tenga la bondad y lo lee. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 20
al 22. Y mire lo que se atreve a escribir Pablo. El cual nos ha ¿qué? Sellado. Mire que esta ya no es la epístola a los Efesios. Y nos ha dado, ¿qué cosa? Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De pronto, nosotros no dimensionamos lo que se quiere decir con arras. Déjeme, yo le leo en la versión Dios habla hoy lo que se quiere decir con eso. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía. Como garantía. Como garantía de lo que vamos a recibir. Mire que yo no he mencionado para nada la epístola a los Efesios. Y no necesito hacerlo. Porque hay cositas que están escritas. Y miren, yo cargo por acá, si el hermano supervisor me autoriza lo que había dicho. Es un himno escrito en la comunidad cristiana de Siria por el siglo II. Y aquí se dicen cosas con relación a esto. Dice: el poder del amo es como grandes ríos. Note, como grandes ríos. Luego dice, hablando de los que reciben este poder, en ellos está la señal del amo. Y la señal es un rumbo para aquellos que lo atraviesan en su nombre. Vístanse entonces con el nombre del Altísimo. Conózcanlo y podrán cruzar sin daño. Dice en otro himno que se llama Oda número 6, así como las manos se mueven sobre el arpa y hacen resonar la cuerda, así hace hablar mi cuerpo el espíritu del amo, y yo hablo gracias a su amor, que hace desaparecer todo lo que es extraño y amargo. Así era desde el principio y será hasta el fin. Nada puede ser su adversario, ni levantarse
contra él. Lindo, ¿verdad? Y en una de estas odas, el poeta dice: el espíritu del amo me circuncidó. Porque, hermanos, así como en el tiempo antiguo Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto, así ahora a nosotros no se nos circuncida por la mano del hombre, sino por el Espíritu. Y déjeme decirle que el que no tenga esta marca, ¿cuál? La que no hace el hombre, sino el espíritu del amo. Les dirá: ay, hermano, eso lo dijo fue por allá un poeta sirio. ¿Quiere que lo lea aquí y que usted lo lea en la Biblia suya? Ábrala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Dice: en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 11. Mirad que nadie os engañe. Y hermanos, vamos a tener cuidado con eso, para que podamos seguir conservando los principios del ayer. Mire, siempre el diablo ha querido hacer lo mismo, porque esta es una historia que no termina. Por eso Pablo le dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El enemigo cambia de estrategia, pero él se mantiene con un objetivo. Por eso Pablo decía: mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuisteis circuncidados. Siga leyendo, por favor. Con circuncisión no hecha a mano. Bueno, alguien que no esté muy versado en esto dirá: uy, ¿y eso cómo es que ahora se puede hacer una operación de esa
si no es mediante la mano de un hombre. Para que se dé cuenta, aquí vivimos en una realidad muy distinta. Y lo que no es posible allá afuera, aquí es posible. Y es posible en Él. El ser circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Noten, al echar de vosotros, no el prepucio simplemente, el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo. En Romanos, en el capítulo 2, en el verso 29, Pablo dice del que es judío en lo interior. La circuncisión del cual es la de ¿dónde? La del corazón. ¿En dónde se efectúa esa circuncisión? ¿Cómo? En el corazón. ¿Cómo? En espíritu. No es la de la letra. La alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Si alguien me pudiera ayudar a leer cómo traducen este mismo pasaje. No los eruditos de la Iglesia Pentecostal Unida que están interesados en favorecer su concepto doctrinal. No, hágame el favor, deje de ser tan suspicaz, tan prevenido. La versión Dios habla hoy es una traducción hecha en su inmensa mayoría por eruditos católicos romanos. Y ellos en esta traducción reconocen algo que si usted no lo entendió en la lectura del pasaje, en la versión que tiene, déjeme se lo leo en vocabulario actualizado. Porque eso es lo que se propusieron los eruditos católicos, poner una versión de los escritos sagrados el lenguaje de hoy en día para que el que no podía entender, entendiera. ¿Quién quiere leerlo? Romanos 2:29, versión Dios habla hoy. No me atropellen, despacio, uno por uno. Ninguno. ¿Quién dijo yo lo leo? Bueno. Dice así: el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted de esa traducción?
para que el que no podía entender las versiones anteriores entienda ahora lo que se quiere decir. Es el estar circuncidado en el corazón, lo cual no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. Mire, yo sé que el Espíritu puede hacer esa circuncisión ahora. Y puede echar el cuerpo pecaminoso carnal. Eso no se hace con los estatutos y el reglamento interno de la iglesia pentecostal ni con la lectura de la ley de Moisés. Pero eso sí se puede hacer mediante la presencia de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, el cual puede conseguir